Estamos leyendo la propuesta de nueva constitución para que usted pueda votar de manera informada el próximo 4 de septiembre. En la última oportunidad llegamos hasta el artículo 267. Esta vez estamos con Miguel Núñez. Artículo 268. 1. Son leyes de acuerdo regional. A. Las que reformen la Constitución. B. Las que regulen la organización, las atribuciones y el funcionamiento de los sistemas de justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales. C. Las que regulen los estados de excepción constitucional. D. Las que creen, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión y proporcionalidad. E. Las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales. F. Las que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda. G. La de presupuestos. H. Las que aprueben los estatutos regionales. I. Las que regulan la elección, la designación, las competencias, las atribuciones y los procedimientos de los órganos y las autoridades de las entidades territoriales. J. Las que establezcan o alteren la división político-administrativa del país. K. Las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria y otros mecanismos de compensación económica entre las distintas entidades territoriales. L. Las que autoricen la celebración de operaciones que comprometan la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales. M. Las que autoricen a las entidades territoriales la creación de empresas públicas. N. Las que deleguen potestades legislativas a las regiones autónomas en conformidad con la Constitución. Ñ. Las que regulen la planificación territorial y urbanística y su ejecución. O. Las que regulen la protección del medio ambiente. P. Las que regulan las votaciones populares y escrutinios. Q. Las que regulen las organizaciones políticas. R. Las demás que esta Constitución califique como de acuerdo regional. 2. Si se generara un conflicto de competencia entre la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputadas y Diputados con relación a si una o más materias dispuestas en este artículo deben ser revisadas por la Cámara de las Regiones, esta aprobará su competencia por mayoría de sus integrantes y el Congreso lo ratificará por mayoría. En caso de que el Congreso rechace la revisión aprobada por la Cámara de las Regiones, esta podrá recurrir a la Corte Constitucional por acuerdo de la mayoría. Respecto al procedimiento legislativo, artículo 269. 1. Las leyes pueden iniciarse por mensaje de la presidenta o del presidente de la República o por moción de no menos del 10% ni más del 15% de diputadas y diputados o representantes regionales. Adicionalmente, podrán tener su origen en iniciativa popular o iniciativa indígena de ley. 2. Una o más asambleas regionales podrán presentar iniciativas a la Cámara de las Regiones en materias de interés regional. Si ésta las patrocina, serán ingresadas como moción ordinaria en el Congreso. 3. Todos los proyectos de ley, cualquiera sea la forma de su iniciativa, comenzarán su tramitación en el Congreso de Diputadas y Diputados. 4. Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en el Congreso de Diputadas y Diputados como en la Cámara de las Regiones, si ésta interviene conforme con lo establecido en esta Constitución. En ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Artículo 270. 1. Las leyes deberán ser aprobadas, modificadas o derogadas por la mayoría de los miembros presentes en el Congreso de Diputadas y Diputados al momento de su votación. 2. En caso de tratarse de una ley de acuerdo regional, la presidencia del Congreso enviará el proyecto aprobado a la Cámara de las Regiones para continuar con su tramitación. 3. Terminada la tramitación del proyecto en el Congreso de Diputadas y Diputados, será despachado a la presidenta o el presidente de la República para efectos de su promulgación o devolución. Artículo 271. Las leyes referidas a la organización, el funcionamiento y los procedimientos del Poder Legislativo y de los sistemas de justicia, a los procesos electorales y plebiscitarios, a la regulación de los estados de excepción constitucional, a la regulación de las organizaciones políticas y aquellas que regulen a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría de la Naturaleza, al Servicio Electoral, a la Corte Constitucional y al Banco Central, deberán ser aprobadas por el voto favorable de la mayoría de los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones. Bien, dejamos hasta acá entonces la lectura de los artículos constitucionales de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar, aquí y ahora.
las noticias que de verdad importan.